La primera prueba del Campeonato Gallego de Enduro se disputó en Rois, bajo la magnífica organización del Motoclub Enduro Rois, que en este caso contó con la colaboración del concello. Precisamente delante de la casa consistorial se montó el parque cerrado y las verificaciones, donde a primeras horas de una fría y lluviosa mañana se concentraron los cerca de 50 pilotos inscritos. A pesar de la lluvia, los ánimos estaban a tope y algunos de los debutantes en la categoría de seareiros que se estrenaban en la competición saludaron a nuestras cámaras. Hacía falta calentar para no entrar fríos en la carrera y así lo hacían los pilotos mientras el crono marcaba la hora de la verdad y los motores se ponían en marcha. La tranquila mañana dominical de Rois subía de revoluciones. La verdad es que los hombres del Motoclub Enduro Rois mostraron su saber hacer y ya están preparados para retos mayores. Esta vez rizaron el rizo al montar por primera vez en un campeonato gallego dos especiales diferentes, una encintada tradicional sobre un prado y una especial extrema con más dificultades para los participantes que agradecieron el esfuerzo del motoclub. La categoría de seareiros pretende ser el semillero del enduro, con una licencia muy asequible y un recorrido suavizado en el que esta vez disfrutaron Xoel Barros, Iván Capelán, José Couto, con caída incluida en la crono, y Xoel Cores, a los que se unirán muchos más en las próximas carreras. Pero la primera protagonista no puede ser otra que la heroína del enduro gallego, Natalia Alonso, la chica de la Mariña lucense que demuestra desde hace años que esto del enduro es también para ellas, tratando de seguir además los pasos de la campeonísima Laia Sanz. Natalia tuvo algún problema en una de las pasadas por la extrema, sobre este resbaladizo palet, pero enseguida lo solventó. En aficionados salieron 10 pilotos que tuvieron que enfrentarse a 4 pasadas por la especial 2 y a 3 pasos por la extrema. Las cosas estuvieron muy disputadas en la cabeza de la prueba por 3 pilotos de la factoría, la escudería de Cotobade, que fueron los dominadores. Santiago García consiguió finalmente el tercer peldaño del podium por apenas unas décimas, pero la pelea bonita estuvo entre Benito Varela y Javier Estevez Corbacho, que lucharon por el triunfo absoluto, que al final se llevó el volantista por una diferencia de 6 segundos. Benito Varela confirma así su buena trayectoria en el enduro gallego. Otra de las novedades este año es la categoría de máster para pilotos con más de 45 años, que se separan así de los veteranos. En este caso, las diferencias estuvieron más marcadas. Los hombres del Motoclub Móvete na Moto ocuparon 2 puestos en el podio. En el tercero se quedó Alfonso Ribao, mientras Camilo Fernández se alzó con la segunda plaza. Pero el dominador de la categoría fue el incombustible Gustavo Menéndez, que vuelve por sus fueros y que acumula una trayectoria deportiva sin parangón en el enduro. Gustavo sigue mostrándose muy rápido en las especiales y conseguía así el segundo triunfo para el motoclub en Douro junto con el de Natalia. Con algunas canas menos se peinaban los 10 veteranos de la categoría, en la que también hay una lucha bonita por las clasificaciones. Francisco Suárez es un habitual de los podios y en Rois conseguía la tercera plaza con cierta holgura. Por delante quedaban Isidoro Martínez y Juan Fernández Puga. 39 segundos separaron a ambos pilotos en las 7 especiales que se repartieron sobre la extrema y la crono 2. Unas diferencias que podían haber sido mayores si no fuera por este problema que tuvo Puga en una de las pasadas por la crono, en la que se le apagó la moto.
A todo esto, la lluvia iba arreciando a lo largo de la mañana, haciendo que las sucesivas pasadas por las dos especiales cronometradas se fueran poniendo cada vez más complicadas. Esfuerzo también para los cronometradores, un equipo profesional a cargo de VF Timing que resolvió la papeleta mostrando mucha pericia. Fuera de estas dos especiales muy céntricas, el recorrido por el monte acusaba también la lluvia que dejaba algunos pasos muy complicados, aunque las variantes que puso la organización del Motoclub Enduro Royce solventaron los problemas en las categorías menos exigentes. Nueva denominación este año para la categoría Senior B, ahora llamada Open, y donde también encajan los pilotos Junior, con lo que resulta la más numerosa. En esta clase la lucha por el podium se pone muy cara y por apenas segundos se pueden perder varias plazas. Que se lo digan a Juan Carlos Moreiras o José Cochón, que a pesar de mostrarse muy rápidos en algunas especiales, incluida el mejor tiempo de Cochón en la extrema, se quedaron fuera del podium, que en la tercera plaza fue ocupada por García Ferreiro, mucho más regular. La segunda plaza fue para Giovanni Pérez, el piloto de Crecente, recientemente proclamado subcampeón de España de cross country, mientras la victoria se iba a manos de José Couto, el piloto de Enduro Royce, profeta en su tierra esta vez, muy adaptado a este tipo de terreno. Y dejamos para el final la categoría senior absoluta, con Aarón Bernárdez todavía convaleciente, que espera estar a punto para la primera prueba del Campeonato de España en Santiago. El favorito era Jacob Agra, pero Antón Fernández, que llegaba en un gran momento de forma tras proclamarse también subcampeón de España de cross country, no le puso las cosas fáciles al porriñés, sin perderle la cara en las cronos. En esta ocasión, Carlos Castro se conformó con la tercera posición de la categoría. Victoria pues para Jacob, que nos comentaba esto al acabar la prueba. Pois este ano parece que toca mollarse, porque ese ano Iriso foi unha carreira dura de climatoloxía, aquí máis do mesmo. Bueno, como teñen acostumbrado o Motoclub Royce, unha carreira dura, exixente, o que se diría un enduro de verdade. Este ano cas dúas especiais pois tamén era máis complicado, porque bueno, tiñas que xogarte a carreira en dous sitios e bueno, eso sempre complica todo un pouco, pero nada, experiencia moi positiva. Nada, esperemos que ahora en Santiago, dentro de 15 días que temos o Campeonato de España, pois bueno, vayamos collendo un pouquiño de forma e estar o máis adiante posible. Así fueron las cosas, y la alegría de empezar una nueva temporada se reflejaba en el rostro de los ganadores en el podio. Ten unha puntería criminal con champán. Espera que temos que falar con vos un segundinho. Que hai unhas chicas aquí detrás.